Bueno, nuestra, ¿no? De la bancada de Fuerza Popular. Bueno, usted representa los intereses de la Amazonía de nuestro país, ¿no es cierto? Y concretamente estamos hablando ahora de los anuncios, por ejemplo, en el mandato del primer anuncio del presidente Kuczynski, de conectar la selva y hacia el 2021 tener totalmente conectada la selva, especialmente Iquitos en este caso, con el resto del país. Sí, bueno, ha sido un anuncio importante del presidente Kuczynski el 28 de julio, ya lo había dicho incluso días antes en algunos medios de comunicación nacional, respecto de conectar efectivamente la última ciudad capital de una de las regiones que hay en el país que no tiene conectividad con el resto del Perú. Que es Loreto. Que es Loreto y su capital Iquitos, ¿no? Iquitos no tiene conectividad terrestre prácticamente con ninguna ciudad, solamente tenemos con Nauta, un pequeño poblado, capital de provincia muy cerca nuestro, a 1 hora de viaje de Iquitos, pero con el resto de la región y menos con el resto del país no la tiene. De tal manera que pretender conectar a esta ciudad creo que es una decisión hasta histórica, diría yo, para nuestra región, que vamos a estar vigilantes, por supuesto, de que en estos 5 años, a más tardar... Sí, pero ha faltado todo el tiempo voluntad política, ¿no? Yo creo que sí, creo que los diferentes gobiernos que han pasado no han mirado la Amazonía, y particularmente a esa región, como una región que también tiene que estar conectada con el resto del país. Es una región sumamente importante, productiva, N cosas. Tiene una geografía muy particular, ¿no? Que evidentemente hace difícil seguramente que estas vías de comunicación terrestre se lleven adelante. Política, las regiones del país, incluso aisladas, tienen que estar conectadas. Hoy es tiempo. Bueno, es importante hablar de los roles del gobierno nacional, pero recordemos que también las regiones tienen un gobierno regional. Los gobernadores regionales además tienen la autonomía presupuestaria para impulsar trabajos y proyectos. Hablando de la naturaleza del lugar y de la selva en específico, vemos pues que el transporte por lo general sobre los ríos navegables, ¿no?, que conectan las regiones de la selva es el 90%. Sí, ¿Cómo debe manejarse a futuro? ¿Qué esperan ustedes? Nosotros queremos que la conectividad fluvial siga siendo una vía de comunicación, como lo ha sido históricamente, de uso diario, continuo, por miles y miles de embarcaciones que hay de todo nivel y de todo calado. Esto tiene que continuar, al margen de que haya conectividad terrestre o conectividad aérea incluso también, que todas se complementan, porque más aún en una región aislada del país, como Loreto, como Iquitos, y no solamente Iquitos, sino también sus capitales de provincias, necesitan estar conectadas. Y la vía fluvial está cumpliendo adecuadamente un rol el día de hoy. Había una preocupación un poquito aquí, digamos, en el tema de la seguridad por los piratas de río, ¿no? Que el tema de la seguridad es tan sensible en el país. Sí, claro. Nosotros tenemos organismos que tienen que velar por la seguridad en los ríos. Está la Capitanía de Puerto, en primer lugar. Fortalecer ese rol, ¿no? Fortalecer ese rol de la Capitanía de Puerto. Darle la logística, las herramientas necesarias para que pueda cumplir su rol. Hemos visto algunos episodios desagradables, realmente asaltos de piratas en el río, ¿no? En el Ucayali, en el Marañón, en el Amazonas. Claro, y es una pena porque huyendo del turismo en una zona tan hermosa, inhóspita, con sus particularidades, muy atractiva para el turista. Afecta directamente a un sector económico del cual mi región lo tiene como tabla de salvación, ¿no? Y entonces no podemos permitir ello. Yo creo que la Marina de Guerra, la Capitanía y todas las demás instituciones que tienen que ver con el control y la seguridad en los ríos tienen que actuar. Pero hay que darle las herramientas necesarias. Es como salir a patrullar en una embarcación pequeña, rápida probablemente, pero una en todos los ríos que hay, y tenemos miles de kilómetros en la región Loreto. Perfecto. Hablar también, por ejemplo, de la naturaleza de la selva nos lleva a pensar que se necesita la infraestructura vial urgente, además de impulsar los temas de las hidrovías, que ya es un proyecto que está en concesión, ¿no? Mire, ese tema de las hidrovías que usted menciona, y enhorabuena, hay que poner el hombro para que salga adelante. Con algunas dificultades, el gobierno anterior pretendió llevarlo adelante, no lo cumplió. Esperemos que ahora el gobierno del presidente Kuczynski tenga la voluntad política de sacarlo adelante, ¿no? Pero ese proyecto nos va a ayudar bastante en realidad, porque va a mejorar la seguridad y la navegabilidad en los ríos de la Amazonía, principalmente en las 4 cuencas principales como el Amazonas, el Ucayali, el Marañón y el Huallaga, para que las naves que circulan por todas estas cuencas puedan ir, reitero, los 365 días del año y las 24 horas del día con mayor seguridad. Y ello va a fortalecer sus niveles de comercialización de productos, los pasajeros. Pero por supuesto del turismo también, ¿no? Nosotros tenemos una cartera de clientes, de turistas en este caso, que vienen de Europa vía el río Amazonas, pasan por Manaus. Claro, es la única vía terrestre en muchos lugares de la selva, ¿no? La única vía de movilización, la fluvial. Es la fluvial, pero hay que complementarla. Este tema de las carreteras, no solamente el de Iquitos con la costa norte peruana, sino también desde Iquitos hacia las capitales de provincia del interior
e incluso entre distritos que componen una sola provincia. Yurimaguas, por ejemplo, es una ciudad importante dentro de nuestra región Loreto, que se conecta con otras regiones del país y que está aislada con la propia región Loreto. Y ahí hay que impulsar proyectos carreteros entre Iquitos, por ejemplo, Balsapuerto, entre Iquitos, Lagunas, Santa Cruz y Lagunas, en fin, para ciudades capitales de provincias que están aisladas, como Contamana, Imagínese, que quiere conectarse con otra región como Cayali. ¿Y qué tiempo ¿Por qué toma, por negarle ejemplo, esa? trasladarse? ¿Días? Días, por Así supuesto. es. En la Amazonía uno puede ir desde Iquitos a la frontera con el Putumayo y se demora 15 días para llegar a un poblado. Y los profesores, por ejemplo, Claro, y uno cuando se van a pregunta laborar, cómo haces con la salud, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo haces en materia de educación No, pues, para ya- atenderte? O sea, que definitivamente la gran deuda es con la selva. Pero ha quedado claro en el mandato presidencial, en el discurso del presidente Cuchillo. Esperemos los resultados, ¿no es cierto? Porque se ha prometido, al 2021 tendremos esta región conectada con el resto del país. Parte de ese trabajo pasa por ejemplo, lo que le mencionaba de tener infraestructuras viales asfaltadas. Es cierto que es importante y que requiere de toma de decisiones, ¿no? Si queremos tener una mejor cobertura de salud, si queremos tener mejores posibilidades de desarrollo en general en la región Loreto, hay que trabajar en la conectividad. Esa es una seria barrera para el crecimiento de nuestra región, que hoy hay que focalizarlo y atenderlo desde la esfera nacional. Y hay que mirarlo en línea, digamos, en una especie en un aspecto intersectorial. Va a influenciar y definir la vida de nuestros hermanos peruanos que viven en esta parte en todo sentido. Y lo que usted decía hace un momento, los gobiernos regionales, aquí también tienen una gran responsabilidad, un rol enorme para el desarrollo de cada región y particularmente de Loreto, el trabajo que se haga desde la región, efectivamente. Los No todo proyectos, por podemos ejemplo. pretender desde las provincias que se resuelva en la esfera nacional. No todo. Los propios gobiernos regionales tienen una gran responsabilidad en ese sentido. Lo que hay que buscar y esperar y exigir sobre todo es eficiencia en los gobiernos regionales también. Hablemos de la carretera, la que ha mencionado también el presidente de la República, ¿no es cierto?, alrededor de 500 kilómetros, y resaltar, eso sí, el papel de la marginal de la selva, ¿no? Cómo cambió la vida y cómo estamos hablando de años, digamos, positivos en ese sentido, ¿no? Sí, cuando se decía hace varios años atrás que en la Amazonía no debiera haber carreteras, el presidente Belaúnde, visionario él en su momento, supo proyectar esta vía que hoy le ha permitido a una región importante como San Martín, por ejemplo, tener los niveles de desarrollo que tiene hoy día comparativamente a otras regiones como Loreto, que se ha quedado en el tiempo en ese sentido, ¿no? Además, la inversión que supone una carretera de cerca de 500 kilómetros, efectivamente, se habla de alrededor de unos 1.500 millones de dólares, poco más, poco menos, pero significa oportunidad también de inversión en este tipo de regiones que tienen justamente un déficit de inversión. ¿Y cómo reciben ustedes, digamos, Y que en los primeros infraestructura. anuncios, las primeras medidas, ¿no es cierto?, de cara a este quinquenio sean precisamente focalizar en la zona de la selva? Y las oportunidades que se abren, María Jesús, cuando tú tienes justamente una carretera que te permite integrar a diversos poblados en el transcurrir de estos 500 kilómetros y te abre también nuevas oportunidades, por ejemplo, de puntos de interés turístico que tenemos en la región. ¿De cuántas cuencas hablamos? Imagínense, son muchísimas. También nos hace pensar en el sistema que, recuerdo, se lanzó también en relación a un impulso al tema aéreo, de interconectar vía aérea, ¿no es cierto? También, porque no es el gran dilema si por río o por aire. ¿Por qué no pensar en las dos o en carreteras multimodales? Claro, son importantes. Creo yo que la conectividad tiene que ser complementaria en este caso, así como hay actualmente una conectividad aérea permanente con Iquitos, con Loreto, pero es cara. Realmente los pasajeros, los usuarios, tienen que pagar tarifas excesivas, incluso Hay que darle otra mirada. en naves de la Fuerza Aérea Peruana, Exacto, ¿no? ¿no? Y esto tiene que cambiar cuando tienes otras oportunidades para poder trasladarte entre la costa y la región Loreto, por ejemplo, en la Amazonía en general. Concesiones. Hay que concesionar, Sin duda, efectivamente. como lo No estamos hay viendo. recursos probablemente en el Estado, lo que hay que buscar es Concesionar, concesionar, ¿no? así es, Que el como lo privado estamos viendo invierta. en las hidrovías. Como se está haciendo en las hidrovías, efectivamente, ¿no? Que es una inversión importante, inicialmente de 70 millones de dólares, que van a permitir justamente la navegabilidad continua, Qué linda. permanente, en vaciante, en creciente, durante las 4 cuencas principales que hay en la región Loreto, ¿no? ¿Reciben bien ustedes, digamos, ya no se lo pregunto de pronto como bancada, ¿no?, sino a título personal? Usted es un congresista que representa los intereses de su región. Sí, porque los intereses de la región, de los intereses nacionales, finalmente están por encima de los intereses partidarios aquí, y los peruanos en general. Vamos a trabajar unidos, nosotros, los representantes de Fuerza Popular,
tenemos la mejor voluntad de poner el hombro en todo lo que le haga bien al Perú. Seremos vigilantes, por supuesto, de la gestión Pero del no gobierno. obstructivos, sino constructivos. Por han supuesto, y señalado, como ¿no? debe ser, Como tenemos debe el ser. encargo de la población, en ese sentido vamos a trabajar. Bueno, han señalado también las autoridades, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de la necesidad de impulsar estos trabajos. Se han esclarecido, digamos, montos. Es muy importante saber que se cuenta con el presupuesto y la voluntad política. Y que haya también, por parte del gobierno, María Jesús, voluntad política, efectivamente, decisión de gobierno de apoyar a las regiones fronterizas en el país. Tenemos localidades que están Este proyecto de los alejadas. puentes, recuerda usted que se anunció mucho también el año pasado, un plan nacional para impulsar puentes, por ejemplo, en zonas como la selva. Sí, hay uno que cruza justamente desde Iquitos y nos permite llegar hasta la frontera con Colombia. Es una vía de aproximadamente 1000 kilómetros, algo así, alrededor de 1000 kilómetros aproximadamente, que nos permite llegar desde Iquitos hasta el corazón del Putumayo, ¿no? En la frontera con Colombia. Y ahí precisamente hay que construir un puente de cerca de 2 kilómetros aproximadamente, enorme puente. Imagínese, sobre el enorme. río Nanay. Es una inversión importante. Reitero, toda inversión que cubra brechas de infraestructura que tenemos en el país y en esta región en particular son bienvenidas. Si son mediante el proceso de concesión privada, enhorabuena. Enhorabuena, además porque es el un proceso de Estado modernización, ¿no? tiene que entrar con los recursos que tiene a sectores estratégicos como salud, como Bien. educación, donde también puede haber inversión privada. Y por aprovecho supuesto. para preguntarle qué otros problemas son los más sensibles, los más importantes que aquejan a su región. Sin duda alguna que lo que está padeciendo nuestra región en este momento es una crisis producto de la baja del precio del crudo internacional, del petróleo, y la baja en la producción también que hay en esta región. Y hay que arreglar temas de fondo como, por ejemplo, lo que sucedió con los derrames, ¿no? Hemos visto en estos Sí, años lo que hay que pasados. hacer es justamente un mejor trabajo del Estado. Queremos un Estado más eficiente, más sancionador cuando corresponda también a estas empresas públicas o privadas que incurren Lógico. en este tipo de... No puede ser que un ducto no se limpie o se mantenga no se opere constantemente. durante tanto tiempo, ¿no? 16 años sin mantenimiento del oleoducto peruano. Muy bien. Bueno, congresista, lo mejor de los éxitos a nivel personal, en su bancada también, por supuesto, y un saludo para nuestras regiones de la selva que nos sintonizan siempre. No, muchas gracias, María Jesús. Estaremos volviendo en cualquier Muy momento. amable. Juan Carlos del Águila, congresista de Fuerza Popular.